Buenos días o buenas tardes, depende de en qué lado del Atlántico estemos. Es un placer para mí el poder hacer esta grabación y esta charla online en colaboración con Alada, ¿no? Y yo de parte de la Asociación de Estudios Japoneses. Es el inicio de un camino de colaboración y esperamos que podamos con el tiempo ir haciendo más actividades y continuar este estrechamiento de lazos de manera que no exista para nosotros ese amplio océano Atlántico. Hoy me gustaría hablar de un gran maestro que es Ogata Korin. Ogata Korin, un gran maestro de la escuela Rinpa, y que, bueno, yo, como podemos ver en pantalla a continuación, he titulado la charla Ogata Korin, la construcción de la elegancia, porque me parece que es uno de los grandes atractivos y uno de los grandes valores que él pone sobre la mesa del arte y en concreto del arte japonés. La charla la he planteado como si fuera una vuelta a la memoria en boca de Korin, de Ogata Korin, ¿no? De momento empezamos y espero que disfrutéis y aprendáis también de lo que es esta visión particular de la obra de Ogata Korin, ¿no? Érase una vez un ciruelo. Korin había vuelto a Kioto. Habían pasado años desde que dejara por primera vez su querida ciudad. ¿Cuántas veces había deseado regresar entre su elegancia y sofisticación? También ansiaba pasear junto al río Kamo, recordar sus orígenes. Ahora se hallaba allí, en el lugar donde antaño estuviera sentada la villa de Honami Koetsu, mirando el movimiento de las aguas del río, se proyectó en ellas y contempló el camino recorrido. Mucho había oído hablar en casa de aquel terreno de Takagamine que la familia Tokugawa había donado en 1615 al maestro, al noroeste de la capital, junto a la orilla del río Kamo. Hubo quien señaló en su momento que tal generosidad por parte del shogun en realidad encubría su deseo de mantenerle alejado, en un cierto exilio. Sin embargo, fuera esta o no la razón de fondo, el hecho es que Taiko-an, como se denominó la aldea, se convirtió en un lugar de retiro y meditación, donde la creatividad artística dejaba escuchar sus latidos más allá del asentamiento. El abuelo de su padre, Shohaku, había pertenecido a esta comunidad. Alejados del bullicio, inmersos en la naturaleza, un grupo de artistas dispuestos a encontrarse a sí mismos en el arte, contaron con el apoyo de ricos comerciantes de la escuela budista Nichiren. Admiraron el espíritu libre de Honami. Su bisabuelo había sido uno de ellos, comerciante y artista. Unir espiritualidad y belleza era un objetivo presente a lo largo de la historia de Oriente y Occidente. Comunión entre las artes, meditación, observación de la naturaleza y abstracción de las formas. Un gran paso adelante para todos, aportado justo por aquellos que vivieron juntos por una idea común: vaciar su creatividad para que el arte alcanzara sus más atrevidas aspiraciones. Tal vez el tiempo había hecho de ello una historia romántica. ¿Quién sabe? Korin miró a su alrededor. No quedaba más que alguna casa desvencijada y un pequeño templo que mantenía la memoria y custodiaba la tumba de su fundador, Koetsuji. A su muerte,
En 1637, los habitantes de la colonia se dispersaron y el nieto de Koetsu devolvió las tierras al shōgun. Allí sentado, contempló cómo la brisa movía las hierbas de la ladera y recordó las caligrafías del maestro, que entre sus líneas en movimiento dejaban ver pacer a los ciervos o volar a las grullas de Tabaraya Sotatsu. Su padre, Ogata Shoken, un pintor de talento, había sido un gran aficionado al teatro no. Incluso había diseñado para sus actores favoritos los kimonos más suntuosos que podrían haber soñado llevar sobre el escenario. Y aunque en su práctica pictórica absorbió elementos de las escuelas Kano y Tosa, fue la tradición de Honami Koetsu la que estuvo presente. En su familia había existido siempre esa predilección por la libertad del maestro de maestros. Su obra había cautivado su atención porque con Sotatsu llevaron el arte más allá de los límites establecidos. Buscaron regresando a los orígenes de la pintura Yamato-e, la elegancia y el refinamiento más allá del simple diseño, la evocación, la poesía. 1697. No fue un buen año para Korin, ni para Kenzan, su hermano menor. Era Genroku, y tras la muerte de su padre, con un negocio de hermosos envoltorios de seda en declive, perdidos los buenos contactos con el Bakufu y la corte imperial, no quedaba más que dejar a su hermano mayor el negocio y abandonar la casa familiar. Ni su abuelo, ni su bisabuelo pudieron imaginar que aquellos que vistieron al mismísimo Hideyoshi o a la emperatriz Tofukumonin, descendiente de los Tokugawa, se hallarían ahora en peor situación. La tienda Karigane, aquel negocio de ilusiones y pretensiones en el que a lo largo de décadas habían ido guardando las hojas del pasado, con los libros de encargos de los clientes, con los dibujos e instrucciones de colores y formas, quedaba ahora fuera de su futuro. En la vida de su padre ya habían tenido que empeñar sus cerámicas de Shigaraki y aquella hermosa caja de laca de Koetsu con ciervos en la cubierta. Korin recordaba cómo a sus 38 años y una considerable herencia, sin ánimo de comerciante, con una activa vida social, teatro, los gustos refinados, el escaso cuidado como fiador, pronto se vio obligado, también él, a deshacerse de sus más preciadas posesiones y a trabajar. Podría decirse que tanto Korin como su hermano Kenzan tuvieron que empezar materialmente de cero, pero contaban a su favor con un bagaje cultural, gran bagaje cultural, una extensa formación literaria, un gusto refinado y un ágil pincel que había conocido las enseñanzas de distintos maestros de la época. Contemplando los remolinos del agua, Korin recordaba los días en que su padre le inició en la disciplina. Le sucedió en la tarea el maestro Yamamoto Shoken. De este maestro pudo aprender la tradición de la pintura a la tinta china, que estaba en las raíces de la escuela Kano, así como los rasgos dominantes de la escuela rival, Tosa, que también conocía. Kano Yoshinobu y Sumiyoshi Kukei fueron también sus maestros. Sus obras más apreciadas pasaron ante sus ojos. Por un lado, la pintura a la tinta sin líneas y por otro, colores intensos en marcadas composiciones. El gran reto de Korin
era superar la separación de ambas tendencias y hacerlas suyas. Y para ello volvía siempre a su mirada hacia Koetsu y Sotatsu en busca de aliento. Apenas recordaba ya sus primeras obras. Todo artista tiende a olvidar las etapas superadas. Apegarse a lo conseguido puede ser una tentación y un pozo al abismo. Ante él aparecieron algunas pinturas a la tinta al estilo tradicional de Kano, obras de formación, ensayos y búsquedas de una personalidad artística por definir. La no intención de dedicarse profesionalmente a la pintura en su juventud le dio una gran libertad en su aprendizaje y cuando llegado el momento decidió hacer uso de esos talentos, había escapado a la servidumbre de las escuelas y a ser absorbido por el discurso dominante. Llevaba ya dentro una gran experiencia en el negocio familiar que podía aprovechar, un disfrute por la evocación de la poesía y un gusto suntuoso y contenido, en torno al cual circulaban ya numerosas anécdotas por Kioto que podían proporcionarle la posibilidad de salir adelante con su talento artístico. Tan abstraído estaba en sus recuerdos que una grulla que picoteaba en el río se había aproximado a él. Corin aprovechó para sacar lentamente su cuaderno de apuntes. Las formas estilizadas y abstractas de sus creaciones no salían de la nada. La imaginación para trabajar en la simplificación necesitaba de un conocimiento fiel de los objetos, los animales, las plantas. Los estampados de sus diseños marcaban los kimonos con pequeños fragmentos de paisajes, de naturaleza, aguas que discurren lentamente por la pendiente, accidentes que las hacen caracolear, bandadas de chorlitos que surcan el aire, flores que se inclinan ante el paso del viento. Corin se admiró. Cuánta riqueza nos ofrece la naturaleza en su día a día, momento a momento. Antes de que acabara de dibujar la grulla, ésta alzó el vuelo con la majestuosa lentitud de sus alas, fijando sus ojos en Corin. Él la siguió con su mirada. Una bandada como la de Sotatsu reclamaba su modelo. Ritmo, repetición, como en los patrones de los diseños textiles de Karigane, el negocio de su padre. Familiarizado con ello desde niño, lo había empleado en su pintura, sin sentir, como quien come o respira. Corin sonrió al recordar cómo su nombre había aparecido en una novela, Historia de una carta de amor, en 1688, del autor Yushike Masafu. Una especie de literatura epistolar pensada para el entretenimiento, la formación y la instrucción moral. A pesar de los años transcurridos, pudo recitar en alto aquel pasaje. Sobre el satén blanco hizo que Corin pintara con tinta los pinos. El resultado fue espléndido y se mostró muy satisfecho. Verdaderamente aquel escritor le hizo un gran favor, pues su nombre creció en popularidad, sobre todo asociado con textiles y tinta. Un reconocimiento oficial le llegó en 1701, cuando le fue concedido el rango eclesiástico honorífico de Hokkyo, puente del Dharma. Era la más alta distinción concedida a los artistas laicos. Cuando se lo comunicaron, no podía dejar de pensar que también Koetsu y Sotatsu habían disfrutado de tal honor. Aquella fue una condición que hizo notar en su firma con orgullo. Pronto, los llamados karamono-ya, marchantes de arte,
que constituían una verdadera red se interesaron por su trabajo. Una obra cuyo hilo comunicante era un estilo libre, fresco, sugerente, vital, independientemente de si el soporte era un biombo, una laca, un kimono o un abanico. Estos intermediarios dieron a conocer su obra por una geografía mucho más amplia que la de la corte imperial. Desde Kanazawa a Edo demandaban sus creaciones y su nombre, Korin, comenzó a ser asociado a un estilo, familiar por sus raíces en el pasado, pero novedoso por el crisol de su personalidad. De repente le pareció como si un sinfín de iris comenzaran a brotar en la orilla. Fue la primera etapa de su carrera en Kioto cuando trabajó con aquella flor. En ocasiones adquirieron el color blanco del nácar sobre la laca negra y en ocasiones ese intenso azul que jamás rivaliza con el del cielo. Ritmo, fuerza, poesía, Yatsuhashi, el puente de 8 tramos del poema Kakitsubata, Iris, de Ise Monogatari. Karagoromo, Kitsutsu nare nishi, tsumashi areba, harubaru kinuru, tabi o shizo omou. Llevo túnicas con dobladillos desgastados que me recuerdan a mi querida esposa, en la que siempre pienso con cariño, en mi estancia, cada vez más lejos de casa. La tristeza llena mis pensamientos. Primero el puente con los iris, después solo los tramos de iris. Una obra pintada para lucir y ser contemplada en el famoso templo Nishihonganji de Kioto. Recordó que fue entonces cuando conoció a Nakamura Kuranosuke, un oficial del shogun encargado de la reacuñación de moneda en Kioto, quien llegó a convertirse en su patrono. Al ser este trasladado a Edo, le invitó a acompañarle. Korin deseaba intensamente conocer la efervescencia de las calles de la mayor ciudad del país, probar suerte allí. Su primer año en Ginza fue 1704. Fue en aquel momento cuando pintó aquellas hierbas y flores de otoño sobre un corsó de blanco para la esposa de un rico comerciante de maderas. Estaba maravillosamente tejido para que pudiera pintarlo. Se sintió un privilegiado al posar su pincel cargado de agua, tinta y fríos colores sobre aquella seda. 6 años permaneció en Edo buscando fortuna, pero su nuevo estilo, el pan de oro, sin la monumentalidad de la escuela Kano, con mayor variedad de colores y un modo de pintar sin líneas que los contuvieran, no parecía encajar del todo con el gusto de los samuráis, apegados a la contundencia de la escuela Kano que pretendían reconducirle. A pesar de la ausencia, su popularidad en su ciudad natal no dejaba de aumentar. Los editores de Hinaga Tabon, aquellos libros de muestrarios de estampados para kimonos, se convirtieron en sus mejores publicistas. Korin no sabía muy bien cómo había empezado todo aquello. Quizás en algún momento de euforia etílica les había entregado algunos dibujos o dado permiso para usar su obra. Fuera como fuere, le daba igual. Ahora su nombre sonaba en todas partes y aquello contribuía a que gozara de una mayor libertad. Paseando por el centro de Kioto, había visto estos repertorios en las tiendas. Admiraba realmente a los diseñadores profesionales que habían sido capaces de estudiar su obra y extraer los rasgos más peculiares de su personalidad,
para construir nuevos diseños a partir de ello. Diseños que aguantaran la repetición una y otra vez en los estampados de las telas. Le llamó especialmente la atención contemplar hecho patrón sus simplificadas flores de ciruelo o los caracoleos del agua. El término modelo tipo Corin, modelo Corin, Corin Moyo, era algo que comenzaba a generalizarse entre el mundo textil y que perduraría en el tiempo. Vinieron entonces a su mente aquellos momentos en los que, siendo niño, sentado en el suelo, hojeaba los catálogos de la tienda de su padre. Qué lejos quedaba todo aquello. Añoró su hogar, su aroma, su jardín. En cuanto pudiera, construiría su propia casa, con su estudio en la planta baja para estar más cerca de la calle. Corin comenzó entonces a sentir el frescor del atardecer y emprendió el camino de regreso. Los meses corrían veloces y antes de que se diera cuenta, la nieve estaría derritiéndose en los ciruelos en flor. Debía entregar a aquella pareja de biombos antes de que sucediera, si quería cumplir con el encargo de la familia Tsugaru. Replicaría en el interior de la residencia lo que ocurría en el exterior, en un hermoso paraje. La monumentalidad del ciruelo blanco y el ciruelo rojo, que extendían sus ramas más allá del marco, y la corriente que los separaba, harían sentir a quien se sentara junto a ellos la fuerza de la vida y la belleza, que fluye y se abre paso incluso en las circunstancias adversas del frío invierno. Corin perseguía reunir la tensión entre lo real y lo irreal. El detalle de los líquenes en el tronco y la abstracción del movimiento del agua. Entre ellos, uno se sentía atrapado por su libertad, sensualidad y belleza. Según se acercaba a su casa, seguía sumido en sus recuerdos. Durante su estancia en Edo, había entrado al servicio de la familia Sakai, futuros dueños del castillo de la Garza Blanca, Himeji. Nadie pudo sospechar entonces que las obras que ellos atesorarían serían el germen de una nueva revitalización de su espíritu creativo. Sakai Hoitsu era el hijo menor de Sakai Tadatsumi y pudo escapar de sus obligaciones militares y dedicarse a la pintura buscando refugio en el monasterio de Nishihonganji en 1797. Allí convivió con el biombo de los iris y aquello sucedía justo un siglo después de que Corin iniciara su andadura pictórica. Hoitsu, en pocos años, dejó el templo y siguió el camino de Corin hasta Edo. Había deambulado por muy distintos estilos y escuelas, pero tras su entrada en el mundo religioso, le atraía la aparente sencillez y proximidad de las creaciones de Corin, al tiempo que ese halo de elegancia y refinamiento. Fue él quien provocó la revitalización de su estilo en Edo. Su admiración le movió a organizar una ceremonia para conmemorar en 1815 el aniversario de su fallecimiento y así llamar la atención sobre sus aportaciones. En la misma línea se situaron los trabajos compilatorios como 100 pinturas de Corin en 1815, colección de sellos de la escuela de Ogata. Se trataba de publicaciones afines a aquellas que durante el siglo XVIII proveyeron a los artistas de significativas referencias a través de los temas y modos de Corin. Se trataba de obras como Tofu Biyo Hinakata, diseños para bellezas contemporáneas. A estas las siguieron las de otros artistas que no harían más que continuar incrementando su prestigio.
Corin desconocía la admiración que sus obras despertarían en generaciones futuras. No había fundado una escuela que llevara su nombre, ni tenía un hijo que fuera a tomar el relevo, pero no le preocupaba. Artistas de distintas generaciones, sangre y procedencia podían pertenecer a la misma familia. Él consideraba a Koetsu y Sotatsu de su familia. ¿Quién podía saber si con el tiempo alguien más se sumaría a ellos? El discípulo de Hoitsu, Suzuki Kiitsu, mantuvo la llama hasta que durante el periodo Meiji la modernidad de los diseños de Corin saltó de nuevo a escena de la mano del cartelismo y la ilustración gráfica. Se acuñó entonces el término Kōrinpa, escuela Corin, cuando la historia comprendió que gracias a un hilo de oro, la urdimbre del tiempo mantenía unido a Corin con Koetsu y Sotatsu, renombró el estilo de un modo un tanto descriptivo, pero algo artificioso, Sotatsu Kōrinpa. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que cuajó el nombre de Rinpa. Por más que los historiadores del siglo XX, en su deseo de clasificar, inventaran para ellos el término escuela Rinpa, no había, como hemos dicho, transmisión directa de maestro a discípulo, no había un árbol genealógico que los uniera en sus ramas. Tan solo existían unas características estéticas afines. Wa, armonía, que es el eje determinante. Abstracción y naturalismo, suntuosidad y simplificación, dinamismo, evocación, destacada sensualidad, poesía, eran sus rasgos más peculiares. Al entrar en el Genkan de su casa, cansado, se sentó para quitarse el calzado. ¿A dónde le llevarían sus pasos y su pincel mañana?, pensó. Lo que Corin era incapaz de imaginar, muy a pesar de su desbordante creatividad, era que también en otros continentes sería maestro de maestros y que los rasgos más peculiares de su creación abrirían desde su singularidad nuevas perspectivas en el arte.